Hola Carlos, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Carlos, ¿anda por ahí? Carlos anda por ahí, Ahí pero no te está. escucha. Ahora se escucha bien. ¿Cómo te va? Ahora sí. Qué bueno que podamos tener este rato después de todo lo que pasó en el Congreso. Qué bueno que podamos tener este rato para pasar algunas cosas en limpio, Carlos. Porque hoy, la verdad que me sorprendí leyendo crónicas en los diarios y escuchando algunas reflexiones en medios audiovisuales. Me sorprendí con algunas lecturas que le dan al gobierno el favor de haber logrado el dictamen de la reforma laboral, la media sanción del presupuesto 2026. Entonces, primera pregunta, Carlos, es ¿cómo mensurás? Porque uno podría decir el gobierno ya está liquidado, está derrotado, gran victoria de la oposición, no podía decir eso, pero me parece que tampoco se dieron las cosas como el gobierno quería. Eh, ¿Qué pudiste madurar un poquito, incluso del último rato que estuvimos conversando hace algunas horas nomás? Nada, creo que es igual a lo que hablamos anoche. Es decir, creo que lo que ha habido es eso que yo llamé punto de inflexión, y poco el fin del triunfalismo sin contrapartida que el gobierno planteaba, porque yo alcancé a ver ustedes poniéndola a Patricia Burri, que se volvió democrática, ¿La y que de escuchaste recién? golpe, sí, La- y que de golpe decidió que es muy largo el proyecto y que hay mucha gente que no lo llegó ni siquiera a leer y entonces lo pasan para empezar a discutirlo en febrero. Es fenomenal, O sea, casi, fenomenal. casi que dijo, ¿cómo nos vamos a llevar puesto a la Es decir, que democracia? cualquiera se puede contagiar y volver democrático con paciencia. O sea, está bien. Ayer dijiste algo sobre el final, arrancaste diciendo punto de inflexión, pero después dijiste ya nada será igual. A partir de ahora ya nada será igual. Me gustaría que amplíes un poquito eso. Bueno, pero es lo mismo, claro. Desarrollemos la idea de ayer. Sí, Eh, yo digo, a mediados de octubre, yo ayer decía 15 de octubre, para tomar una fecha de referencia, eh, el gobierno y toda la ciudadanía y los medios y demás discutían la magnitud de la derrota que iba a tener el gobierno en las elecciones del 26 de octubre. es decir, 10 días antes estás hablando 10 días antes de la elección. Así es. Cuando aparece el amigo Besen y aparece toda esta cosa y Trump y aparece esto de, dicho en el orden que lo dijeron, pero están muy mal, se están muriendo, los estamos salvando, Ujú. eh, si no los salvamos y pierden la elección, el lunes explota todo, el famoso lunes negro que anunciaban las consultoras, los mercados, los fondos de inversión y demás, que revierte esa derrota importante que el gobierno se presumía iba a tener ese día, el domingo, y lo convierte en una ajustada victoria que luego, en el marco de su capacidad mediática, empezando por el mensaje del propio presidente de Estados Unidos, que dice, estaban perdiendo, los apoyé y arrasaron. Sí. Entonces convierte un resultado de 40-35 en arrasar. Y bueno, y se instaló como un clima de que, bueno, a partir de ahí el gobierno empezaba una nueva etapa, esta segunda mitad, con un alineamiento de los gobernadores y repartió ATN a diestra y siniestra, a diestra más, sobre todo a diestra. Eh, y repartió varios ATNs y los diarios decían con toda naturalidad que esto era a cambio del apoyo de los diputados y diputadas de esos distritos a el proyecto de presupuesto. Una acción que Y en otro antes momento había, hubiera sido señalada con mucha más vergüenza, ¿no? Mucho más claro, vergonzante. por eso iba a decir, y antes habían construido otro triunfo parlamentario, fabricando una mayoría, una primera minoría,
sobre la base de la apertura del libro de pase que se abrió el 27 de octubre. Sí. El 27 de octubre se abrió el libro de pase y comenzaron a traspasarse diputados y diputadas de distintas fuerzas políticas a directamente la Libertad Avanza. Ya no que apoyaban las iniciativas de la Libertad Avanza, sino que le permitía constituirse en la primera minoría, con la última incluso del diputado de Entre Ríos, que negocia a la luz del día entre Santilli Y Frigerio. y Frigerio, y que el propio diputado dice, bueno, si no fuera que estaban empatados, me quedaba en el PRO, pero como hay que construir la nueva mayoría esa, me pasé. Es decir, una cosa fulera desde el punto de vista del sentido del respeto de la voluntad popular a hacer estas cosas ya así, abiertamente a la luz del día. Es decir, Pero que ¿por qué retroalimentaban, Carlos, esa inercia o esa sensación de, Sí, pero ¿por de qué? arrase, ¿no? ¿Pero por qué? Porque construyendo esa primera minoría tienen la posibilidad de construir mayorías en las comisiones. No es solamente para la cucarda deportiva que le ganamos y tenemos la primera minoría. Es una herramienta. Esa primera minoría, que además luego fue también administrada de manera con alguna cuota de arbitrariedad, porque yo vuelvo a repetir, si la Libertad Avanza tiene 1 o 2 diputados más que Unión por la Patria, como en una sola comisión que la de presupuesto tiene 2 diputados más. Claro. Es decir, se ve que el manejo de la tabla del DO no funciona bien. Un don muy creativo, digamos. Hay creatividad, claro. Sí. Bien. Ahí estás hablando de esa segunda etapa de claro, pero ese de segundo pronto estado de ánimo. fíjate que el Frente de Izquierda, que tiene 4 diputados, se quedó sin representación en la Comisión de Presupuesto, y algunos bloques provinciales que tienen menos de 4 tienen representación en la Comisión de Presupuesto. Claro. Es decir, que la mano de Dios ha actuado generosamente y ha asignado de una manera muy favorable al oficialismo. Entonces, todo ese clima que se había creado es tabla rasa, como dice el presidente. Sí. Pero bueno, entre la impericia, bastante de impericia, creo yo, y querer imponer algunas cosas que ya tenían demasiada instalación popular, porque el tema del presupuesto universitario y el tema del presupuesto de discapacidad ya había sido aprobado, vetado y ratificado con 2/3. Bueno, ahí entonces me permito el primer matiz. Yo entiendo lo de la impericia, pero también hay algo que tiene que ver con esta cuestión que vos mencionás, Carlos. No sé si es todo impericia, también es que hay... No dije... Que hay una, no dije, señor, no dije que dijiste todo, pero dijiste bastante, mucha impericia, dijiste. Que cierto grado de impericia, usé exactamente ese término. Bueno. Cierto grado de impericia. Mirá, escúchame, si Almirón lee el dictamen nuestro como el dictamen de ellos, no lo puedo caracterizar como menos. Mirá qué prudente que soy de decir cierto grado de impericia. Está bien. Eso lo entiendo, y después todo lo que ocurrió con el capítulo 11, el artículo 75. Y todo lo que ocurrió con el capítulo 11, Ritondo diciéndole, no lo pongan junto a lo de la ciudad de Buenos Aires, porque si se cae el capítulo 11, se cae esto también. Es decir, a eso me refiero cuando hablo de cierto grado de impericia. Yo lo que le agrego a eso es también lo que está pasando, que quizá todo ese clima de arrasar, de llevarse todo puesto, no estaba reflejando lo que pasa en la ciudadanía. Y subestimaron, claro, un poco, o mucho, que creo que lo dijo el diputado de Santa Cruz, cuando habló, dijo, yo no puedo, yo voté cuando se trató lo de discapacidad y el presupuesto universitario y ahora no puedo cambiar el voto.
Sí, él quería manifiestamente apoyar al Sí, gobierno, pero en ese punto, no, por eso hablo, la impericia lo llevó a está bien. hacer un paquete que le generó que se le caiga ese capítulo. Y la impericia sigue dándose, porque vos fíjate cómo sigue eso, A y ver. ya para que Sí. avancemos. Rápidamente va al Senado porque la idea era que querían tenerlo aprobado antes de fin de año, Ujú. pero no tienen manera de resolverlo porque si le agregan de vuelta al capítulo 11, tiene que volver a diputado Claro. para que diputado como Cámara de Origen sea la que tiene la última palabra, si tiene los votos para insistir o queda lo de senadores. Entonces ahí se le aparece una primera cuestión y aparece una segunda, que dijeron que el presidente iba a vetar, Ujú. pero se les escapa un detalle. Si veta, veta el presupuesto, no puede vetar, porque el capítulo 11 no está, no lo puede vetar. Sí, sí, no, Lo hablaron en un momento de eliminaron. vetar el presupuesto directamente, que ese presupuesto no le Eso, servía, bueno, dijeron. bueno, pero si vetan el presupuesto, estamos en el punto de partida de que empezamos 2026 sin presupuesto. Sí, y ahí dijiste algo ayer importante, creo que lo charlabas con Mariano, la importancia que le da el gobierno en este momento a la institucionalidad, ¿no? Yo creo que más que el gobierno, los amigos del Bueno, gobierno, para mostrarle al gobierno, para lo- mostrarle a sus amigos, claro, digamos. claro, el gobierno, claro, el Milei que inaugura su actividad de presidente de espalda al Congreso, se bancó la jura de 127 diputados festejando los propios y demás, haciendo todo tipo de gestos, quedó toda la sesión y dejó de pensar que era un nido de rata y la Cámara de Diputados se había convertido en un ámbito democrático y de participación Sí. ciudadana, de representación ciudadana. Y el diálogo con los gobernadores que inicia Santilli, ni bien lo nombran ministro, forma parte de eso. Salió en los diarios antes que Estados Unidos le decía que tenía que ampliar las alianzas y que tenía que acordar con las provincias, y ahí aparece el discurso de el virrey designado, perdón, el embajador designado en Argentina, Lamelas. de Lamelas, que dice yo voy a tratar con las provincias y necesito tener relación con ellos, y después aparece el documento de la política exterior de Estados Unidos ratificando la doctrina Monroe en toda su intensidad, y entre otras cosas también planteando el tema de que ningún país extracontinental tenga presencia en la región, etcétera, etcétera, y bueno, todo eso tuvo un tiro en el pie entre anteayer y ayer, Ujú. o entre ayer y hoy, que eso ya me pierdo, entre ayer y hoy. Que veremos cómo sigue, porque ahora, de hecho, lo del presupuesto ya quedó para febrero y hoy también la reforma laboral quedó para febrero. La reforma no, la reforma, a ver, la escena iba a ir a eso. La reforma laboral sí queda para febrero, Sí, con queda para dictamen febrero, abierto, perdón. pero Tenés razón, sí, corrijo. el El presupuesto, presupuesto lo van a tratar el viernes que el viene, 26. el 26, pero allí hay dos escenarios. Un escenario, el Senado le introduce modificaciones. Yo entiendo que Atauche ya dijo que no, que van a ir Por eso digo, a cómo eso llega. iba. Sí. El oficialismo ya dijo que se va a aprobar como vino. Ujú. Por lo tanto, o el presidente lo promulga como vino o lo veta, porque el Poder Ejecutivo no le puede agregar los Claro. temas que iban en el artículo 11. No tiene esa capacidad el Poder Ejecutivo, no lo puede hacer. Entonces, de hecho, le queda sancionada una vez más, por tercera vez, la ley de discapacidad y el presupuesto universitario. Y le queda vigente zona fría, y le queda vigente la actualización automática de la UH, y le quedan vigentes todas las otras cosas que habían metido en ese capítulo, y le queda vigente que le queda colgado los fondos de la Ciudad de Buenos Aires, que hoy ya estuvo reunido
Santilli con Jorge Macri, seguramente buscando alguna vuelta, no sé cuál es, pero ya le están buscando la vuelta, porque Ritondo fue muy duro ayer cuando les dijo no cuenten con nosotros ni siquiera para el quórum. Claro. Y sin el PRO no tienen quórum para funcionar. Tampoco sé qué destino tendría el PRO si no es el de seguir acompañando, pero no importa, entiendo que lo que vos estás planteando, no sé, está bien, lo que vos estás planteando, porque ese capítulo 11 tenía una enorme cantidad de iniciativas que iban más allá del presupuesto propiamente dicho, y que entre lo simbólico o eventualmente entre algunos recortes de fondo, el gobierno algo va a tener que hacer, es decir, le queda esa agenda pendiente. Y si te sigo bien, digamos, en lo que crees decir, vos decís... Igual te queda un tema más de fondo, déjamelo decir, que es que el presupuesto es un enorme dibujo, porque en el presupuesto están tomados, como ya dijimos, tipos de cambio, 1.300 pesos por dólar al 31 de diciembre de este año, y 1.426 al 31 de diciembre del año que viene, porque en el presupuesto no están tenidos en cuenta la rebaja de las retenciones, porque en el presupuesto no están tenidos en cuenta las eventuales rebajas que habría de ingresos si se aprueba la reforma laboral que el Poder Ejecutivo está mandando. Claro. Si es el mismo Poder Ejecutivo, no puede mandar por un lado una rebaja de impuestos y por otro un proyecto de presupuesto que no tiene en cuenta el impacto de esa rebaja de impuestos. Por lo tanto, en realidad, si bien el presupuesto siempre es presuponer, el nivel de presunción que incluye esta versión excede los límites de lo razonable. Y eso eventualmente son todas cosas, más las que decíamos antes, que el gobierno se va a encontrar en esta próxima etapa que se abre, y ahí es donde vos decís, el gobierno puede tener el presupuesto aprobado y puede ir a febrero a discutirla con un dictamen, la reforma laboral, pero tiene un escenario nuevo, tiene un escenario complejo, digamos, ¿no? Este es tu planteo. Bueno, el presupuesto aprobado que tendría, si el Senado lo aprueba. Y con las alianzas en disputa también, ¿no? El Poder Ejecutivo no lo veta, es un presupuesto que no es el que quería el gobierno. Claro. Y que está lleno de inconsistencias que marcan los problemas que va a haber en la gestión del gobierno para administrar esos recursos. Uh-huh. Bueno, me parece una buena síntesis del momento, que ni exagera lo que le haya infligido la oposición al gobierno, no, ni tampoco al gobierno le da, lo mantiene en el mismo clima triunfal que iba al trote camino hacia el Arco de Triunfo, ¿no? Yo creo que nuestra tarea no es exagerar, sino tratar de ayudar a interpretar adecuadamente los momentos. Para eso no hace falta ni gritar, ni adjetivar, ni nada, sino tratar de ser lo más objetivo posible, que creo que si logramos que se entienda la objetividad, alcanza. Bien. Déjame hacerte una pregunta personal. La verdad que el debate fue un debate de eso, ¿no? De esos que quedan en la historia. Tiene 2 o 3 momentos que van a quedar en la historia. Cuando Germán Martínez le dice al Mirón, che, pero estás elogiando nuestro dictamen, le dice al diputado de La Libertad Avanza. ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo lo seguiste? Porque es el primer fuerte debate que te toca de afuera. No, lo seguí con interés. Los temas me interesan. No te voy a decir que lo vi todo, porque no es cierto, pero vi una buena parte. Y bueno, me ratificó lo que pienso en general, y me hizo sentir muy bien escuchar a Germán, por ejemplo, y a otros diputados de nuestro espacio con la claridad que expresaron la defensa de nuestras posiciones y de nuestras visiones. Fueron muy sólidas en general. Te olvidás, si querés, de los momentos cuando Germán le dice: son unos chantas ustedes. Son chantas. Sí. Son unos chantas, son verdaderamente unos chantas. Porque le cazan al vuelo la jugada de incorporar en el capítulo 11 los fondos para la Corte y para la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Y para la Ciudad de Buenos Aires. No, porque Germán le explica, esos fondos para el Poder Judicial tienen
el intento de trampa de que si la justicia declara inválido el capítulo, ¿de qué juez va a votar en contra de fondos que son para el Poder Judicial? Entonces le dice, son unos chantas. Se habló bastante poco de eso, pero la verdad es que la escena es muy clara, es casi de un chantaje, de una extorsión. Claro, por eso te digo, es una chantada y un chantaje, las dos cosas. Casi que todos los jueces podrían decir, mire, me tengo que excusar de resolver sobre esto. Me tengo que excusar porque tengo intereses. Tengo intereses. Claro. No sé quién termina decidiendo. Pancho La Molina, hay que llamar a La Molina, William Bu, para que decidan, ¿no? Porque por eso digo, bueno, por eso vuelvo a que son muy flojos, ¿no? Ahí volvemos a lo de la pericia, La pericia, claro, porque yo te vuelvo a repetir, qué sé yo, recién hablábamos de Ritondo, yo vuelvo a decir, pero tengo diferencias políticas absolutas con Ritondo, pero Ritondo tiene experiencia, por eso les advierte, están metiendo la gamba, pero no es que los quiere joder, le dice, che, no hagan eso que están metiendo la pata. Sí. ¿Por qué? Porque tiene experiencia y dice, estaremos seguros que se va a votar positivamente el 11 que tienen metido adentro lo de las universidades, lo del Garrahan y lo de, ¿cómo es? Discapacidad. Si esto se perdió por escándalo, todos se van a dar vuelta. ¿Será posible? Claro. Y entonces le dicen, no hagan eso, es un error meterlo ahí. Y no le dan bola. Ritondo está jugando el papel que jugó en el primer momento del gobierno Miguel Ángel Pichetto, ¿no? Que ordenaba la sesión. Le ordenaba la sesión al oficialismo. Ahora Pichetto está hinchado los huevos, ya no quiere saber más nada, ¿no? Claro, que le decía, bueno, y no, el que decía, pido un cuarto intermedio, a ver, pido que se reúnan los presidentes de los bloques, bueno, van a meter la gamba, no se hace así. Claro. Bueno, lo que pasa es que creo que ahora la soberbia de la cantidad les hizo descuidar más aún el tema de la calidad. Les pareció que construyendo esa primera minoría, más los amigables que andaban cerca, el trámite, todo se convertía en eso, en un trámite. Uh-huh. Y de verdad no tienen en cuenta que incluso esos diputados y diputadas de las provincias, más allá de los acuerdos, después vuelven a la provincia. Y vos tenés incluso casos que yo he escuchado de diputados y diputadas que tienen algún familiar con discapacidad y tienen que votar en contra. ¿Cómo hace después? Se le arma unos líos bárbaros en su vida familiar, en su vida personal. Parece que les queda lejos. No votan en abstracto todo. Claro. Parece que queda lejos, pero no es solamente volver al pago, es volver a su núcleo íntimo y que te dejen de hablar en las reuniones familiares, ¿no? O que te hagan un scratch en tu núcleo más cercano. Sí, claro. O tenés a tus hijos en la universidad y te están diciendo que el año que viene no va a haber, no se sabe si va a funcionar, si no hay presupuesto, que le están dando un presupuesto que es la mitad de lo que los rectores dijeron que necesitaban para poder funcionar, que nada del otro mundo, para poder funcionar, para que las facultades se abran. Carlos, lo último de este tema, a febrero la discusión de la reforma laboral, ¿qué clima vos estabas diciendo, ¿no? Había un clima antes, hasta el 15 de octubre, un clima posterior a las elecciones que el gobierno sentía que se llevaba todo puesto y el microclima lo seguía. Ahora eso cambió, punto de inflexión, que no quiere decir otra cosa más que eso, que cambió. Claro. Febrero no sabemos, ¿no? O sea, pasan tantas cosas que ¿en qué condiciones se va a discutir la reforma? Cuando dijimos punto de inflexión, lo asemejamos a lo que le pasó a Macri. Sí. Con el tema de la reforma previsional. Claro. Que se aprobó, porque no es que perdió. Macri ganó la reforma previsional. El debate de la reforma previsional. Cierto, claro. De hecho la Corte, hace algunas semanas, la Corte toma una decisión respecto de esa reforma. Por eso te estoy diciendo que cuando llego a punto de inflexión me estoy refiriendo a eso, porque podría suceder que ganen en el Parlamento la reforma laboral. Uh-huh. Lo que yo digo es que el clima de
vamos por todo, ganamos, se acabó, ustedes no existen más, de ahora en adelante es todo un trámite, cambió. La intensidad y profundidad del cambio, ¿en cuánto tiempo eso se notará más o menos? No, eso Claro. lo veremos, depende de infinidad de factores. Incluso hoy en día, con todos los líos que hay a nivel global, te diría que hay cosas del mundo que repercuten Bueno, y que el pueden momento incidir. de Trump, estamos leyendo las noticias de la Así política es, estadounidense como si fueran propias, ¿no? así es. Es muy llamativo Y eso. entre paréntesis, Sí. dicho al respecto, ayer dos senadoras demócratas presentaron un pedido de informes al secretario del Tesoro respecto de la operatoria del swap con Argentina. Y Ujú. dice, no se sabe nada, no sabemos cuáles son las condiciones. Así que mirá qué interesante. En los dos lados del mostrador, del que dio el swap y el que tomó el swap, los parlamentarios y la ciudadanía no saben de qué se trata. Es una cosa resuelta entre una parte del gobierno de Estados Unidos y una parte del gobierno argentino, y se ha instrumentado y se ha utilizado y le sirvió para ganar la elección, etcétera, etcétera, pero los dueños del negocio, la ciudadanía de ambos países, no lo conocen. Y los administradores de esos países no brindan la información porque Bueno, entienden que es reservada para ellos y que la ciudadanía no tiene por qué saberlo. interesante esto, vamos a ver cómo llegamos al lunes y lo charlamos. Ahora Néstor nos va a contar además un republicano, un senador republicano que está criticando muy fuerte todas las operaciones sobre las lanchas ahí en Sí, el no es el Caribe. único, pero bueno, trascendió uno del propio partido de Trump. Pero habló fuerte, ¿no? Crimen de guerra, una cosa por el estilo. Pero quiero decir, Carlos, cuando apareció Bessent y cuando la suerte del gobierno argentino se ata o se ató en su momento al vínculo personal, más que de Estado a Estado, entre Bessent, Trump y Milei, Caputo y Milei, en aquel Ah, viste momento que Besen apareció, pero ahora desapareció. tiene menos protagonismo, sí. No sé si es porque No, pero está... de acá no habla más. De la Argentina dejó de hablar después de las elecciones y del festejo ese que hizo Y después. bueno, está... Bueno, cuando Ganamos. juntó la guita que necesitaba. No, y estará mirando la escena también, ¿no? Por algo. No, yo creo que los cuestionamientos que le hicieron al interior de los Estados Unidos los llevan a guardar ese prudente silencio que está manteniendo, me Pero, parece a mí. pero quiero decir, en aquel momento dijimos, se ata ese vínculo, digamos, o esa fortaleza momentánea que el gobierno tiene en función del respaldo del gobierno de Estados Unidos, hacia adelante y en términos institucionales es muy frágil. Porque en cuanto zozobre la situación de Trump en Estados Unidos, o el vínculo por alguna razón, o por algún otro elemento que no tenga que ver ni siquiera con este tema, bueno, hay que ver, ¿no? Cómo los mercados O leen ni y cómo los siquiera, o ni financieros leen. siquiera cuando zozobre, sino en el rubro prioridades, Claro. baje unos escalones, porque hay que ver en qué lugar de esas prioridades, porque esto pasó en un momento también. Trump está en su primer año de gestión Ujú. y el otro día leía que tiene niveles de rechazo altísimos, más allá de la acumulación de resultados electorales Sí. negativos. En las encuestas de satisfacción, tiene resultados bastante negativos, le está dando muy mal en las Y encuestas. aún en términos de los ingenieros del caos, es decir, en esa generación del caos y la zozobra permanente y la estridencia permanente, bueno, cada vez necesita romper más los límites, digamos, ¿no? Como para seguir sosteniendo o sentir que sigue sosteniendo ese control de la atención, lo cual también, bueno, a nosotros Pero si el caos le sirve para ganar elecciones, le sirve. Sí. Si el caos le sirve para que todas las elecciones que se van a ir dando a lo largo del 26 siga perdiendo, porque ahí se da que de pronto se renueva un senador, un diputado, senadores sobre todo, los diputados se renuevan todos juntos, pero los senadores creo que tienen fechas diferentes según los estados. Hay, y los que se renuevan todos son también
los gobernadores Claro. y los alcaldes y todo lo demás. Y si sigue acumulando resultados negativos, no sé cómo va a ser el orden de las prioridades Claro. o qué lugar va a tener el vínculo con la Argentina, ¿no? Bueno, Carlos, el lunes veremos cómo se macera, cómo se digiere todo esto que pasó en estas horas durante el fin de semana, momento de muchos análisis y la seguimos. Abrazo grande. Chau, que les vaya bien. Buen Abrazo fin de a todos semana. y todas. Carlos Heller, 5 y 3.